Buenas tardes, mi nombre es Lismar Danelia Aguilar Melani de sección T3, materia Ecología y Desarrollo Productivo. En este caso voy a hacer un videoanálisis acerca de un documental titulado Antes de que sea tarde. Este documental fue realizado por Leonardo DiCaprio, donde él realiza varios recorridos por países, platicó con políticos, con presidentes, con científicos, acerca de la problemática del cambio ambiental por nuestro medio ambiente. Algunas personas no le dan importancia a lo que es el cambio climático, pero Leonardo DiCaprio, él tenía otra visión, darle a entender a las personas con este documental, mostrarles la realidad, las consecuencias que está viviendo nuestro planeta por las actividades inhumanas que nosotros realizamos inconscientemente en algunos casos. Podemos decir que el combustible fósiles hace parte de nuestra economía. ¿Por qué? Se clasifican lo que es el petróleo, el carbón o el gas natural. Esto se origina ¿dónde? Es por las plantas o otros organismos que están enterrados por millones de años, donde al ser excavados, esto produce rico en carbono. Podemos decir que el petróleo influye en lo que es el transporte y el carbón y el gas natural influyen en lo que es la electricidad. DiCaprio hizo muchos recorridos por varios países. En este caso le voy a platicar de China, donde es uno de los países que tiene más contaminación, llegando a un punto que sus habitantes utilizan tapabocas, porque la nieblina de humo que había en ese país era demasiada y las personas tenían miedo de salir de sus casas a su trabajo con ese miedo de que no se enfermaran, de que, por ejemplo, les produciera cáncer. De acuerdo a esto, China hizo algunos planes y empezó a utilizar lo que fue el sol, algo solares, para así reutilizarlo por el carbono. Otro país también fue India, que este hace parte del cuarto más grande que tiene carbón, aunque es un país pobre e incluso gran parte de su mayoría de población viven sin electricidad. A causa del cambio climático, o es decir, la contaminación y todo lo que existe, todo lo que nos dio a demostrar este documental, hizo que el ascenso del agua fuera grande y que gran mayoría de su agricultura fuera destruida. Podemos decir que Estados Unidos es uno de los países que tienen más industrias, donde afecta a muchos países, en este caso India. A lo que tiene demasiadas industrias, esto hace que dañe nuestra atmósfera, es decir, que es el más grande emisor de gases invernaderos, llegando a lo que es decir, esos gases se almacenan en la atmósfera, donde atrapa la radiación infrarroja del sol, provocando que el calor de la atmósfera aumente. Esa imagen nos da a entender que a causa de todas las consecuencias que observamos en el video de cómo está nuestro planeta, de cómo nosotros los seres humanos ayudamos o participamos en esta destrucción, si no hacemos algo, nuestras islas pueden desaparecer o pueden haber consecuencias más graves. Por eso el título de este documental se llama Antes de que sea tarde, es decir, que podemos hacer algo, planes para poder que esto cambie. Dice, este documental no es entretenimiento, es la realidad, las consecuencias sociales de nuestros actos. En el recorrido que hizo DiCaprio, visitó Indonesia, donde al extraer el aceite de las palmas, esto ocurre que el 80% de esos bosques desaparezcan. En Groenlandia, la superficie de hielo se está deshaciendo, aumentando el agua. Antes la superficie era blanca, ahora se ve un tono oscuro. Él realizó un acuerdo en París, donde 195 países estuvieron de acuerdo con estos planes para hacer el cambio en el calentamiento global y hacer que esto baje a 2 grados Celsius. Incluso en este documental hubo un mensaje del Papa y DiCaprio hizo una audiencia privada donde dio a entender que podemos cambiar,
DiCaprio viajó durante 2 años para mostrarnos la realidad que está presentando nuestro planeta. Incluso él dijo, algunos políticos no hacen nada porque les falta voluntad, pero tenemos esa esperanza con este acuerdo en París. Seguidamente, documental antes de que sea tarde. Vamos a hacer más profundo esta explicación del documental. Tenemos, ¿en qué consiste el movimiento ambiental? En defender, por supuesto, el medio ambiente, puede ser por medio de estrategias o técnicas que sean naturales. ¿Cuál es el papel de Leonardo DiCaprio en el documental? Él es un actor ambientalista y también fue elegido como mensajero de la paz de Estados Unidos para el cambio climático. ¿En qué consiste el calentamiento ambiental? Es una de las causas del cambio climático. Es el aumento de la temperatura de la atmósfera y en los océanos, causando el efecto invernadero. Principales consecuencias del calentamiento global. Tenemos que los mares aumentan y hay más incendios. ¿Qué políticas ambientales se mencionan en el documental? Algunos fueron como que debemos reciclar el papel, también realizar charlas ecológicas para que las personas se centren más o darles conocimiento acerca de este tema, de la gravedad de este tema. También la limpieza de los bosques. ¿Cuáles entes gubernamentales tienen un papel protagónico? En el documental observé el presidente Obama, ya hace algunos años, también como Ban Ki-moon, que en ese entonces secretario general de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa si aumenta 1 grado centígrado la temperatura del planeta? Se puede derretir el hielo, los arrecifes corales colapsarán, pero si llega al 3 y 4 tendremos olas de calor muy fuertes que es imposible habitar, llegando a la gravedad que puede destruir nuestra agricultura, nuestros alimentos. Seguimos. ¿Cuáles consecuencias tiene el derrame de combustibles fósiles? Primero, se derrite el hielo en el Polo Norte, puede eliminar bosques, arroyos, ríos, los ríos pueden estar envenenados, trayendo consecuencias a la vida salvaje y a las comunidades. ¿Por qué no se aprueban los proyectos ambientales? Esto está controlado por lo que son los fondos de combustibles fósiles, que niegan lo que es el cambio climático, adquiriendo lo que son las leyes, que esto intenta lidiar con el problema. Seguimos con las preguntas. Mencione 3 especialistas del documental y sus teorías o punto de vista de manera sintetizada, es decir, un pequeño resumen. Tenemos como primero a Gilden Esler, científico. Él habla sobre la deforestación tropical, donde Estados Unidos tiene un 70% que produce alimentos. Él dice que cuando las vacas están comiendo, ellos liberan unos gases llamados metanos, que esto va directamente a la atmósfera. El metano equivale a 23 moléculas del COP2. Segunda teoría, Dr. Michael, científico físico. Él empezó a estudiar el cambio climático, donde él realiza una curva. En esa curva él ve como un enfriamiento a largo plazo, pero empieza a notar que esto empieza a calentar. Esto lo llamó como palo de hockey. Pero este pequeño explicación que él hizo, demostración, algunos políticos pues no le hicieron caso. Incluso intentaron negarle o decían que él era un fraude. Tercera teoría, Lindsay Allen, ejecutivo
ejecutiva directo de la reacción de la selva tropical. Ella nos cuenta cómo la deforestación hace que libere enorme emisión de carbón a la atmósfera. Seguimos con las preguntas. ¿Cuáles son las comunidades más afectadas por el cambio climático? Durante la explicación o el análisis anterior, mencioné que DiCaprio visitó muchos países. Entre ellos está Beijing, que está contaminación industrial, Canadá, bosques deforestados, India, por el aumento del agua sus cosechas fueron destruidas. También tenemos a Miami, que sus calles fueron inundadas, Groenlandia, que la superficie se está derritiendo, el hielo, Indonesia, que a causa de la extracción de aceite de palma, sus bosques están desapareciendo. ¿Cuáles son las consecuencias de la emisión de carbono a la atmósfera? Primero tenemos el calentamiento global, cambios en el ecosistema, fenómenos meteorológicos, extinción de especies y subidas del mar. Planteamos algunas soluciones acerca del documental ya explicado anteriormente. Tenemos como número 1, modificar el método de transporte. Los vehículos son los más fuentes contaminantes. Por eso podemos cambiarlo como caminar, andar en bicicleta o algunos países utilizan vehículos que funcionen con electricidad. 2. Moderar y ahorrar nuestro uso de recursos. Se refiere al consumo del agua. Un ejemplo, no lavar el carro con manguera, podemos utilizar tubos. Al momento de cepillarnos, cerrar el agua o arreglar las fugas. 3. Utilizamos las redes sociales como medio de publicidad. Anteriormente imprimíamos folletos. Hoy en día tenemos que la tecnología está muy avanzada y podemos hacer publicidad digital. 4. Utilizar las 3 R's. Reutilizar, reciclar y reducir. Y por 5 y última, consumir productos orgánicos. Ahora bien, algunas soluciones acerca de la acidificación del suelo y el agua. Primero que todo, acidificación del suelo. Se refiere al proceso donde disminuye el proceso de pH, provocando limitaciones para el crecimiento de plantas y microorganismos. Y la acidificación del agua se refiere que provoca que el dióxido de carbono a la atmósfera por la actividad humana. Ahora, las soluciones. Como primero tenemos conservación del agua, que esto es no utilizar agua contaminada o que tengan sustancias tóxicas como fertilizantes. 2. Evitar las sustancias ácidas. 3. Incorporación de residuos vegetales. 4. Utilizar fertilizantes orgánicos. La contaminación del agua. Primero decimos que las sustancias químicas que son dañinas, es decir, que varias personas arrojan a lo que son ríos, mares, esto puede ser altamente dañino para la pesca, para la agricultura. Por eso tenemos algunas soluciones como reducción de nutrientes y plaguicidas químicos. 2. Reducción de basura, es decir, podemos hacer la clasificación del reciclaje. 3. Implementación del transporte sostenible. Puede ser por la quema de combustibles fósiles, provocando las lluvias ácidas. 4. Reducción de elementos peligrosos como aceite y batería. Los ríos necesitan oxigenación y varias personas arrojan lo que son los aceites, las baterías, algunas basuras. Esto provoca la contaminación del agua. Incluso algunas baterías o las pilas, estas están elaboradas
con minerales pesados. Por eso es conveniente llevarlas a un lugar adecuado. Como tercer tema tenemos la contaminación de los suelos. Esto produce lo que son suelos fértiles, sequías no aptas para el consumo. ¿Cómo podemos frenar esta contaminación? Es decir, las soluciones. Podemos, 1, frenar la deforestación. Esto lo hace si es necesario, pero no se debe hacer. 2, usar biofertilizantes que sean naturales y no tengan sulfato o otros químicos que pueden ser tóxicos. 3, evitar aguas contaminadas. 4, no quemar basura o no tirar basura en el suelo como cristales o colillas. 6, reducir el uso de productos de limpieza. Como 7 y última, utilizar las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Siguiente tema, los residuos urbanos. Esto en sí son los que genera en domicilios, en comercios, en oficinas. Pueden ser vidrios, plásticos, cartón, pilas o ropa y textiles, materias orgánicas, que las materias orgánicas pueden ser restos de comidas o de algodón. ¿Qué solución le damos a los residuos urbanos? Comprar envases plásticos. Esa es la primera. 2, adquirir solo lo necesario. 3, utilizar envases familiares. Y 4, ahorrar materia prima, es decir, utilizar bolsas de plástico. Los residuos industriales. La industria genera muchos productos para el consumidor. Pero ¿qué debemos hacer con estos residuos? Como los onoplásticos, que son contaminantes, papel, escombros, materiales químicos. Es decir, estos residuos no son para reutilizar. ¿Qué debemos hacer? Primero, generación de los residuos industriales, es decir, clasificarlos dependiendo de su peligrosidad. 2, acumulación y almacenamiento. Envasarlo por fecha, por tipo o por código. Que esto pues utilizando cierre herméticamente para que no se derrame. 3, tratamiento y disposición final. Es decir, se cambian sus características físicas, químicas y biológicas. Los residuos sanitarios. Como su nombre lo indica, son generados por hospitales, por clínicas, por laboratorios o servicio veterinario. Esto puede ser como curas, yesos, ropa o materiales que pueden estar sangrentados o con secreción. Algunas soluciones que les damos son: 1, clasificación por origen, recolección, esa es la segunda. La 3, almacenamiento. Debe estar ventilada y desinfectada. Y por último, 4, eliminación, es decir, eliminar lo que puede ser riesgoso para el ambiente. Y por último tenemos los residuos agrícolas y ganaderos. También se le puede denominar agropecuaria. Esto en la agricultura la clasificamos como plástico, fertilizantes, pesticidas, y en lo ganadero como estiércol, gallinaza, entre otros. Algunas soluciones que le damos es: podemos tener compostadoras industriales. Como segundo, podemos tener prensas de residuos, que esto funciona como recolección. Esas dos, la primera y la segunda soluciones, funciona como recolector de desechos orgánicos, que esto hace que no sea contaminante para el ambiente. Por tercera tenemos materiales, es decir, para el cercado podemos utilizar materiales que sean demasiado duraderos. Cuarto,
utilizar lonas que sean biodegradables. Y por último, podemos utilizar lo que son sacos de cartón o papel. Seguidamente encontramos las referencias donde obtuve la información. Muchas gracias.